el sonido de cadenas de oro rozando contra la piel rota. Año 272, después de Cristo, estás apretado en una calle de Roma, hombro con hombro entre miles de personas. El aire huele a sudor, vino barato y fruta podrida. No puedes moverte, apenas puedes respirar. Tu único deber hoy es mirar. En el centro de la procesión, una mujer avanza tambaleándose. Sus muñecas están en carne viva, sangrando. No por cuerdas comunes, sino por oro. 40 libras de cadenas de oro macizo, enrolladas alrededor de sus brazos, su cuello, sus tobillos, tan pesadas que 2 legionarios caminan a su lado, sosteniendo las cadenas para que no caiga de bruces contra los adoquines. Ese oro era suyo hace apenas unos meses. Pagaba sus ejércitos, adornaba sus templos, la convertía en la mujer más poderosa entre Egipto y Anatolia. Ahora la está aplastando. Zenobia de Palmira, la reina del desierto, la que humilló a 3 emperadores romanos y comandó 70,000 soldados. Hoy arrastra los pies por Roma como un trofeo vivo. La multitud ruge, fruta podrida, estalla contra su pecho. Alguien le escupe en la cara y ella no puede limpiarse, porque sus manos están inmovilizadas por su propia riqueza robada. Un niño señala y se ríe. Su madre lo alza más alto para que vea mejor. Pero lo que no puedes ver desde la calle es lo que pasa dentro de la mente de Zenobia. Con cada paso forzado, una sola frase se repite como un mantra, una oración que lleva susurrando desde el amanecer. No es sálvame, no es dame fuerza, solo 3 palabras en arameo: que sea la villa. Porque ella sabe que al final de esta marcha de 4 kilómetros hay 2 puertas. Una lleva a una prisión cómoda, a una vida como trofeo romano, rodeada de lujo pero sin libertad. La otra lleva a un agujero oscuro excavado en la colina capitolina, el Talianum, donde Roma termina con sus enemigos en silencio y se asegura de que no quede ni el nombre. 4 kilómetros sin saber cuál puerta tiene su nombre. 4 kilómetros de romanos sonrientes, decidiendo si vive o muere. 4 kilómetros rezando a dioses que nunca contestaron. Esto era lo que Roma les hacía a las reinas capturadas. No solo a Zenobia, no solo una vez. Era un sistema perfeccionado durante 700 años, diseñado para quebrar a las mujeres más poderosas del mundo antiguo. Y Zenobia, ella fue de las afortunadas. Las otras sufrieron destinos que hacían que la muerte pareciera piedad. Si esta imagen te acaba de helar la sangre, quédate, porque lo que viene es peor. Lo que Roma hizo con las reinas que no tuvieron suerte no fue solo matarlas, fue borrarlas de la historia mientras aún respiraban. Pero antes de contarte lo que les pasó a las que no fueron afortunadas como Zenobia, necesitas entender que era realmente un triunfo romano. Olvida todo lo que has visto en películas. La realidad era mucho más cruel. ¿Listo para caminar esos 4 kilómetros con otra reina que no tuvo la misma suerte? Cuando un general romano ganaba una guerra importante, el Senado podía concederle un triunfo. El mayo honor que un hombre podía recibir en Roma no era solo un desfile, era guerra psicológica disfrazada de fiesta. Imagina que eres una reina capturada, estás encadenada, exhausta, con el cuerpo dolorido por meses de marcha forzada, y de repente lo oyes antes de verlo. Primero llega el sonido, trompetas y tambores, retumbando contra las paredes de piedra. El eco rebota por las calles estrechas, durante casi 1 hora antes de que aparezca nada. El suelo vibra bajo tus pies descalzos. Luego vienen los carros, uno tras otro, cargados hasta reventar con el tesoro de tu reino. Monedas de oro que tus ancestros acuñaron, platos de plata en los que comió tu abuela, ídolos sagrados, arrancados de templos que tu pueblo construyó durante siglos. La multitud aplaude cada carro como si fuera un gol en un estadio. Están calculando mentalmente ¿cuánto bajarán sus impuestos ahora que Roma tiene tu riqueza? Después llegan los paneles gigantes, tablas de madera pintadas llevadas por esclavos. En ellas, escenas de tus ciudades ardiendo, tus soldados muriendo en el suelo, tu palacio siendo saqueado. Artistas romanos viajaron con las legiones,
solo para pintar estos momentos exactos. La gente señala los paneles y se ríe. Reconocen tu capital. Gritan más fuerte cuando la ven en llamas. Luego los animales exóticos. Leones enjaulados rugiendo de hambre. Elefantes encadenados, balanceándose. Pájaros raros de tu tierra en jaulas doradas. Prueba de que Roma no solo conquistó a tu pueblo, sino a tu propia naturaleza. Y entonces, silencio en la multitud, se calla. Los tambores bajan el ritmo, porque ahora vienen los prisioneros. Primero los soldados comunes. Cientos de ellos encadenados, con la cabeza baja. Saben que van directo al mercado de esclavos. Sus vidas como hombres libres terminaron. Pero la gente apenas los mira. Están esperando a los importantes. Los gobernantes capturados caminan al frente de la columna de prisioneros, todavía con sus ropas reales, todavía con coronas y joyas. Esto es intencional. Un campesino derrotado no significa nada, pero una reina, todavía vestida de seda y oro, reconocible como la mujer que desafió a Roma, ahora arrastrándose en cadenas, herida, exhausta, humillada. Ese es el mensaje que Roma envía al mundo entero. Ninguna corona te protege. Ningún ejército te salva. Ningún trono está fuera de nuestro alcance. Y lo que las películas nunca muestran es la incertidumbre. Algunos gobernantes capturados sobrevivían al triunfo. Recibían exilio cómodo, prisión lujosa, incluso integración en la sociedad romana. Otros eran ejecutados en cuanto terminaba el desfile, llevados a un calabozo subterráneo llamado Talianum. Mientras la fiesta continuaba arriba, desaparecían para siempre, sus nombres borrados. Nunca sabías cuál sería tu destino hasta llegar al final de esos 4 kilómetros. Esa incertidumbre era parte del tormento. Para las reinas capturadas, el cálculo era aún más cruel. Una reina muerta se convertía en mártir. Un nombre que los rebeldes repetirían durante siglos, pero una reina viva, rota, humillada, visible, durante años, como recordatorio del poder romano, valía más que cualquier ejecución, a menos que fueras demasiado peligrosa para dejarla respirar. La decisión era solo del emperador, y no sabías su veredicto hasta que un guardia te entregaba las llaves de una villa o te arrastraba al agujero. En el año 60 después de Cristo, en una isla fría al borde del mundo conocido, una reina descubrió exactamente cuánto valía su corona para Roma. Su nombre era Boudica, y su historia es una de las más brutales que jamás escribió la antigüedad. Si sientes que la rabia ya te está subiendo por la garganta, aguanta. Porque lo que los romanos le hicieron a ella y a sus hijas fue tan salvaje que incluso los historiadores romanos lo contaron con horror. Su nombre era Boudica, reina de los Icenos, un pueblo celta en lo que hoy es el este de Inglaterra. Su esposo, el rey Prasutago, había pasado toda su vida intentando mantener la paz con Roma. Pagaba tributos, obedecía sus leyes. Incluso, en su testamento, dejó la mitad de su reino al emperador Nerón, como gesto desesperado para proteger a su familia tras su muerte. La otra mitad era para sus 2 hijas adolescentes. Era un plan razonable, un compromiso que, en teoría, debería haber satisfecho a Roma. Lo ignoró por completo. Días después de la muerte de Prasutago, llegaron funcionarios imperiales, acompañados de soldados. Declararon que todo el reino pasaba a ser propiedad romana. El testamento no valía nada. La alianza no valía nada. Décadas de lealtad no valían nada. Empezaron a saquearlo todo. Nobles aicinos fueron arrancados de sus casas en plena noche. Tierras que habían pertenecido a familias durante generaciones fueron confiscadas antes del amanecer. Parientes del rey muerto fueron encadenados y enviados a la esclavitud, mientras sus hijos miraban. Boudica protestó. Era la reina, su esposo había sido aliado romano. Existían tratados, existían leyes. Exigió hablar con el procurador, un hombre llamado Cayo Deciano. Él aceptó
recibirla. Lo que ocurrió después lo escribió el historiador romano Tácito, cuyo suegro había servido en Britania en esa época. Tácito no lo suaviza, lo cuenta con crudeza, y esa crudeza dice mucho. Hasta los propios romanos se sintieron incómodos con lo que sus funcionarios hicieron. Boudica fue apresada por soldados delante de su propio pueblo. La humillaron en la plaza pública. La reina, que había gobernado junto a su esposo durante décadas, fue degradada ante sus súbditos. La ataron a un poste y la azotaron en un azote romano. No era un simple latigazo. Usaban el flagrum, un látigo de múltiples tiras de cuero, con bolas de plomo y fragmentos de hueso de oveja incrustados. Cada golpe arrancaba carne del músculo. Cada impacto dejaba heridas que marcaban de por vida. Muchas víctimas morían solo por los azotes. Boudica sobrevivió, pero los azotes no fueron lo peor. Trajeron a sus hijas. Tácito no da sus edades, no da sus nombres. Solo dice que eran solteras, es decir, jóvenes. Los soldados las agarraron por los brazos. Las llevaron hacia los cuarteles. Y Boudica, aún atada al poste, aún sangrando, comprendió en ese instante lo que iba a pasar. Gritó: «Han no palabras, han solo sonido». El grito animal de una madre, viendo cómo se llevan a sus hijas. Tiró de las cuerdas hasta hacerse sangre en las muñecas. Intentó liberarse. Suplicó en una lengua que los romanos no entendían y que no les habría importado, aunque la entendieran. Los soldados se rieron. Tácito escribe que las entregaron a los centuriones y soldados. No describe lo que pasó después. No hacía falta. Todo romano que leyera su texto sabía exactamente lo que significaba esa frase. Lo hicieron a propósito, no en secreto, no en privado, delante del pueblo iseno. Delante de su madre, aún sangrando, aún atada al poste, obligada a mirar, porque cerrar los ojos habría sido abandonarlas. Este era el mensaje. Tu reina no es nada. Tus princesas no son nada. Todo tu pueblo no es nada. Deciano esperaba que los isenos se sometieran después de esa exhibición. Esperaba que el terror y la vergüenza los paralizaran. Se equivocó de forma catastrófica. En cuestión de semanas, Boudica levantó un ejército no solo isenos. La noticia de lo que le habían hecho a la familia real corrió como fuego por Britania. Tribus que habían tolerado a Roma durante décadas vieron de pronto a sus propias hijas en esas princesas, a sus propias esposas en esa reina azotada. Llegaron por miles, luego por decenas de miles. Boudica los llevó primero contra Cámulo Odunum, la capital romana de Britania. La ciudad no tenía murallas. Los veteranos que vivían allí se habían vuelto blandos, convencidos de que los bárbaros nunca se atreverían. Los isenos la quemaron hasta los cimientos. No dejaron a nadie vivo. Hombres, mujeres, niños, esclavos, cualquiera con la más mínima conexión con Roma. No tomaron prisioneros. No pidieron rendición. Esto no era conquista, era venganza. Si ya estás sintiendo la ira arder, esperan, porque lo que viene es una de las mayores masacres de la historia romana. Londinium fue la siguiente, la ciudad comercial más grande de Britania. Los romanos intentaron evacuar, pero miles quedaron atrás. El ejército de Boudica no mostró piedad. Arqueólogos han encontrado una capa gruesa de ceniza y destrucción en el Londres actual, fechada exactamente en el año 60 después de Cristo. Una línea roja de fuego que marca cómo la ciudad fue arrasada por completo. Tácito calcula que murieron 70.0 romanos y aliados. Otros historiadores elevan la cifra. Hombres degollados en las calles, mujeres y niños masacrados en sus casas. Templos romanos quemados con sus sacerdotes dentro. Y en medio de todo, Boudica lideraba desde el frente, montada en un carro de guerra, con sus hijas a su lado. Las mismas hijas que habían sido violadas públicamente, ahora viendo arder ciudades romanas. Tácito conserva un discurso que le atribuye antes de la batalla final. De pie frente a su ejército,
Declaró que no luchaba como reina por un trono, luchaba como una madre vengando lo que le habían hecho a sus hijas. La batalla final llegó en un lugar que nunca ha sido identificado con certeza. Los romanos, superados en número, usaron su disciplina y su posición táctica. La carga desorganizada de los britanos fue destrozada. La rebelión fue aplastada. Boudica se envenenó antes de ser capturada. Sabía perfectamente lo que Roma hacía con las reinas capturadas. Ya había probado una muestra. Sus hijas desaparecen de la historia tras el comienzo de la revuelta. Sus nombres nunca fueron registrados. Su destino, desconocido. Tal vez murieron en batalla. Tal vez tomaron veneno junto a su madre. Tal vez fueron capturadas y sufrieron el mismo horror que Boudica había intentado vengar. Nunca lo sabremos. En Roma se aseguró de eso. 40 años antes de que Boudica pintara Britania de rojo con sangre romana. Otra reina aprendió que a veces sobrevivir es la peor de las torturas. Su nombre era Tusnelda, y su historia puede ser la más cruel de todas. No por lo que le hicieron a su cuerpo, sino por lo que le hicieron a su linaje. Era la esposa de Arminio, el jefe germano, que le propinó a Roma la derrota militar más humillante de su historia. Quizá no conozcas su nombre, pero sí conoces lo que hizo. En el año 9 después de Cristo, Arminio tendió una emboscada a 3 legiones romanas, completas, en el bosque de Tutaborgo. 15,000 soldados entraron en ese bosque. Casi ninguno salió. 3 días de matanza, bajo la lluvia y el barro. Las águilas legionarias, los estandartes sagrados que representaban al propio Roma, capturadas por bárbaros. El comandante Verus se suicidó antes de ser tomado vivo. Cuando la noticia llegó a Roma, el emperador Augusto, el hombre más poderoso del mundo, vagó por su palacio durante meses, golpeándose la cabeza contra las paredes y gritando en la noche: «Quinto Verus, devuélveme mis legiones». Roma nunca olvidó esa derrota. Nunca la perdonó. Y cuando no pudieron capturar al propio Arminio, fueron a por todos los que él amaba. Desnelda fue traicionada por su propio padre. Su nombre era Segestés, un jefe germano que siempre se había opuesto al matrimonio de su hija con Arminio. Siempre había apoyado a Roma, siempre creyó que la colaboración era mejor que la resistencia. Cuando las fuerzas romanas regresaron a Germania buscando venganza, Segestés vio la oportunidad de demostrar su lealtad. Secuestró a su propia hija embarazada y la entregó a las legiones. Déjalo asimilar a su propio padre. Mientras ella llevaba en el vientre a su nieto, cambió a su hija y a su nieto por favor romano, por ventaja política, por una palmadita en la cabeza del imperio que quería destruir todo lo que su pueblo había construido. Los romanos estaban encantados. No tenían a Arminio, pero tenían lo siguiente: mejoran su esposa y su heredero nonato. Si ya sientes que el estómago se te revuelve, aguanta, porque lo que le hicieron a Desnelda y a su hijo es una crueldad que Roma perfeccionó como arte. Los romanos mantuvieron a Desnelda prisionera, pero viva. Le permitieron dar a luz en cautiverio un niño varón. Lo llamaron Tumélico, el heredero de Arminio, el príncipe de los queruscos. El nieto de Lamayo era humillación militar de Roma. Esperaron hasta el año 17 después de Cristo, cuando el general germánico por fin acumuló suficientes victorias en Germania para reclamar su propio triunfo. Y entonces la exhibieron imagínalo, a una reina germana, esposa orgullosa del hombre que hizo llorar al emperador Augusto, caminando encadenada por las calles de Roma, con su hijo pequeño en brazos. La multitud no solo abucheaba, aullaba sed de sangre. Gritaban que mataran al bebé allí mismo, en plena calle. Madres señalaban al niño y les decían a sus hijos: «Ese es el cachorro del monstruo que mató a tu tío, a tu padre, a tu abuelo». Un niño en la multitud lanzó una piedra, golpeó el hombro de Desnelda. Luego otra más. Los soldados romanos tuvieron que formar un cordón protector alrededor de ella, no para salvarla,
sino para asegurarse de que llegara viva al final del desfile. El escritor romano Estrabón describió el rostro de Desnelda durante el triunfo. Esperaba verla llorar, suplicar, derrumbarse como tantos prisioneros antes. No lo hizo. Encaminó con la mirada fija al frente. Su rostro no mostraba nada, ni miedo, ni lágrimas, ni satisfacción, regalada a la turba que quería verla rota. Pero lo que Estrabón no podía ver era lo que pasaba dentro. Desnelda estaba haciendo una promesa no a los dioses, no a su esposo que aún luchaba en los bosques de Germania, a su hijo, pequeño apretado contra su pecho. La susurró tan bajo que nadie la oyó. En lengua germana, que los romanos no entendían: no te romperán. Pase lo que pase, a donde sea que te lleven, eres hijo de Arminio. Lleva su sangre, y algún día nunca terminó la promesa, porque ya sabía que no podría cumplirla. Apretó a su hijo contra el pecho y caminó 4 kilómetros entre odio puro. Pero su desafío no pudo protegerlo. Tumélico fue criado como esclavo romano, el heredero del Mayo héroe germano, el príncipe que debería haber liderado a su pueblo contra Roma. Entrenado como gladiador. Piensa en lo que eso significa. Los romanos iban a la arena a ver prisioneros, luchar por diversión. Comían higos y bebían vino mientras hombres se mataban en la arena. Aplaudían cuando caía un cuerpo. Y, en algún momento, entre esas peleas, estaba el hijo del hombre que destruyó 3 legiones. Los emperadores sabían exactamente quién era. Cada vez que lo veían luchar, veían al hijo de su mayor enemigo luchando por sobrevivir. Cada herida que recibía era venganza por Teutoburgo. Cada vez que vencía, demostraba que Roma había quebrado el linaje de Arminio. La mayoría del público no tenía idea. Solo veían a otro bárbaro, con espada, intentando vivir un día más. Pero ese era el objetivo. El príncipe de los queruscos, reducido a entretenimiento anónimo. Su sangre real sin valor. El legado de su padre borrado con cada combate. ¿Sabía Tumélico quién era? ¿Alguien le contó alguna vez que su padre fue un héroe? ¿Que su madre había sido reina? ¿Que estaba destinado a comandar ejércitos, no a morir por aplausos? ¿O creció creyendo que no era nada, solo otro esclavo, solo otro cuerpo para la arena? Nunca lo sabremos. Roma se aseguró de que nadie registrara su historia. Las fuentes dicen que murió en Rávena, perdido en la arena, el último de la sangre de Arminio. Su vida terminó en la arena, mientras romanos aplaudían y comían. Nadie registró quién fue su último rival. Nadie recordó sus últimas palabras. Fue solo otro gladiador caído, otro cuerpo retirado, mientras la multitud esperaba el siguiente combate. Eso era exactamente lo que Roma quería. La propia Desnelda desaparece de la historia tras el triunfo. No hay registro de su muerte. Probablemente pasó el resto de sus días como esclava doméstica en alguna villa italiana, lavando suelos, sirviendo comida, obedeciendo órdenes de gente que no merecía ni limpiarle las sandalias cuando era reina. ¿Supo alguna vez qué pasó con su hijo? ¿Oyó rumores de otros esclavos? ¿Murió esperando que aún estuviera vivo en algún lugar, aún luchando? ¿O murió sabiendo que la promesa susurrada en el triunfo, que no lo romperían, se había roto antes de que él pudiera recordar su rostro? La mujer que estuvo al lado del mayor héroe germano de la historia, reducida a propiedad, a su esposo muerto, su hijo perdido en la arena, su padre viviendo cómodo como colaborador romano, premiado por su traición. Eso era la misericordia romana, no la muerte, no ni siquiera la tortura pública, solo el lento borrado de todo lo que alguna vez fuiste. Si ya sientes que el pecho te arde de rabia contenida, respira, porque ahora entiendes lo que esa novia pensaba durante esos 4 kilómetros. Ahora entiendes lo que pasaba por la cabeza de Zenobia durante esos 4 kilómetros interminables. Ella conocía la historia de Boudica. Todas las reinas del mundo antiguo la conocían. Se transmitía como advertencia, susurrada en palacios lejanos. Esto es lo que pasa cuando Roma decide dar ejemplo.
Conocía la historia de Tusnelda, el hijo criado como gladiador, la lenta destrucción de un linaje entero, hasta que no queda ni el eco. Por eso, cuando sentía esas cadenas de oro cortándole la piel, Zenobia no solo sufría dolor físico, estaba calculando, ¿la ejecutaría Aureliano? ¿La entregaría a sus soldados como hicieron con Boudica? ¿La mantendría viva como trofeo, viendo cómo sus hijos eran absorbidos por el imperio que destruyó todo lo suyo? 4 kilómetros de esos pensamientos. 1 millón de romanos gritando por su sangre. Y, al final, consiguió la puerta que no llevaba al Tullianum. El emperador Aureliano tomó su propia decisión. Zenobia era demasiado famosa para matarla. Simplemente, durante 5 años, había gobernado un imperio que abarcaba todo el oriente romano. Había acuñado monedas con su rostro, se había proclamado reina de Egipto, se había presentado como la nueva Cleopatra. Matarla la convertiría en mártir, en símbolo de resistencia, en un nombre que los rebeldes repetirían durante siglos, pero mantenerla viva, visible, dependiente de Roma para todo. Eso contaba una historia mucho mejor. Mira a Zenobia, mira a la reina del desierto, nos desafió, y ahora vive porque nosotros lo permitimos. Come nuestra comida, obedece nuestras leyes, agradece estar viva. Aureliano le dio una villa en Tibur, a unos 30 kilómetros de Roma, una prisión cómoda, una jaula dorada. La historia augusta cuenta lo que pasó después. Zenobia se casó con un senador romano. La reina guerrera que humilló a 3 emperadores se convirtió en ama de casa romana. Asistía a cenas donde los invitados cuchicheaban sobre su pasado. Caminaba por mercados donde la gente la señalaba y miraba. Criaba hijas que nunca conocerían el imperio que su madre había construido. Hijas que aprendieron latín en vez de arameo, que adoraron a dioses romanos en vez de los de Palmira. Sus hijas se casaron con familias nobles. Sus nietos crecieron pensando que eran romanos puros. En 3 generaciones, el linaje de la reina del Oriente había sido completamente absorbido. Nadie recordaría que en sus venas corría la sangre de una mujer que una vez controló más territorio que la mayoría de los emperadores romanos. Esa era la genialidad de Roma. No solo derrotaban a sus enemigos, los borraban, los absorbían, convertían linajes conquistados en ciudadanos romanos que celebraban al imperio que destruyó a sus ancestros. Boudica eligió la muerte antes que vivir como trofeo de Roma. Su rebelión mató a decenas de miles de romanos, pero al final fracasó, y sus hijas desaparecieron de la historia. Desnelda vio a su hijo convertirse en gladiador. Lo vio morir por diversión romana. Pasó sus últimos años como esclava en Zenobia. Sobrevivió. Tuvo comodidad. Tuvo estatus. Pero cada día del resto de su vida se despertó sabiendo que existía porque Roma lo permitía. Cada comida que comía, cada cama en la que dormía, cada conversación que tenía, todo era un regalo del imperio que destruyó todo lo que ella había construido. ¿Fue eso misericordia? ¿O la tortura más refinada de todas? El Tullianum todavía está en Roma hoy. Puedes visitarlo, a sacar fotos, subirlas a redes. Turistas se paran en la misma cámara, donde Roma terminaba con sus enemigos en la oscuridad, mientras arriba seguía la fiesta. Las calles por donde caminó Zenobia, con cadenas de oro, ahora son zonas de compras. La gente toma café en el mismo foro donde multitudes una vez gritaban para que destruyeran a reinas capturadas. Hemos convertido esta historia en paisaje. Hemos convertido el sufrimiento en postal, tal como hicieron los romanos. Zenobia sobrevivió a esas cadenas. Vivió sus últimos días en una villa romana, cómoda, vigilada, dependiente. Pero sus sirvientes contaban que se despertaba temblando de pesadillas, que a veces, en medio de una conversación, sus ojos se perdían en recuerdos que nunca pronunciaba, que rezaba sola en una lengua que Roma nunca pudo borrar. Nunca volvió a Palmira, nunca volvió a ver su trono. Cuando murió, la enterraron en suelo romano bajo un nombre
La Reina del Oriente, borrada casi por completo, pero no del todo. Ande. La historia de Boudica sobrevivió. La de Desnelda sobrevivió. Roma quiso que se olvidaran. 2000 años después, alguien sigue contándolas. Querían silenciarlas para siempre. Pero el silencio no es borrado. Y olvidado no es desaparecido. Si esta historia te ha dejado sin aliento, suscríbete. Seguimos sacando del olvido las voces que la historia intentó enterrar. Porque el pasado no está muerto. Está esperando en la oscuridad a que alguien lo escuche de nuevo.